edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra, con el pastor Andrés Noguera. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Queremos saludar a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra, el cual transmitimos desde las instalaciones de la Iglesia Camino al Cielo, acá en Caracas, Venezuela. Programa que usted puede ver a través de nuestras páginas en la internet y a través también de nuestro canal Reforma TV. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la aplicación de Facebook Live por la cuenta de la Iglesia Camino al Cielo en Facebook para el mundo. Todo el que ahorita se conecte en la aplicación de Facebook puede ver nuestra transmisión en vivo. Damos gracias al Señor por los recursos tecnológicos que Dios nos permite de que la palabra del Señor corra. Y yo no me imagino el impacto, lo aseguro, no tengo que imaginármelo. Cuando el Señor descienda por segunda vez a la tierra, no quiero imaginarme a la gente agarrando los celulares y viendo al Señor descender de una nube y transmitiendo por Facebook, por Instagram y por todos lados, para que se cumpla lo que dice la Escritura: todo ojo le verá. Cuando ese sol se ponga, como dice la Biblia que se va a poner, y nosotros veamos descender al Hijo de Dios, la gente acá abajo en la tierra, bueno, yo no me los imagino sacando teléfonos, sacando dispositivos y transmitiendo eso, y todo ojo le va a ver. He titulado este mensaje Fundamentados en Cristo. Repito, fundamentados en Cristo. Y quiero leer 2 Corintios capítulo 5. Leamos el verso número 17, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Gracias por la palabra, Señor, que vamos a recibir el día de hoy. Gracias por la palabra. Gracias por este mensaje, que es el mensaje del año. Es el mensaje por el cual debemos orar todo el año, esta palabra. Es la palabra que tú nos das para nosotros mantenernos en la corriente de ella durante todo este año 2019. Presento la iglesia, tus hijos, mis amados hermanos, en esta oración para darte gracias por sus vidas. Para agradecerte, Señor, la bendición de que estamos reunidos en este lugar para darte el culto. Para darte gracias por nuestras vidas, porque a cada uno de nosotros nos guardaste. Hubo gente que no pudo recibir el año nuevo. Sufrimos físicamente la partida de nuestro hermano Carlos, quien reposa en tu presencia. Señor, lo entendimos que el cuerpo ha de morir, el cuerpo ha de ir a la tierra. De resto, todos y cada uno de los que estamos aquí continuamos y seguimos. Gracias por las respuestas.
que traerás a nuestras vidas a través del mensaje del púlpito. Gracias por la bendición de Emanuel, de yo poder disfrutar a Dios todos los días de mi vida. Gracias por las evidencias de eso. Gracias por el Evangelio, gracias por el evangelismo. Recibe la gloria y recibe la honra en Cristo Jesús, Señor. Amén. Óigame, en el mes de septiembre, octubre, Dios habló a mi vida y me dio una palabra de juicio sobre la nación del año 2019. Y recuerdo en aquella oportunidad que Dios me habló de que haría un juicio sobre el liderazgo político del país, donde se iban a separar, es lo que significa la palabra juicio, que iba a haber una separación de parte de Dios sobre el liderazgo político del país. Dios me dijo, haré juicio sobre mi iglesia. Pero necesitamos entender la palabra juicio, porque la gente relaciona juicio con desastre. La gente relaciona juicio con castigo. Y en la Biblia la palabra juicio significa separación. Significa apartar una cosa de la otra. La Biblia habla que en los postreros tiempos Dios apartará las ovejas de los cabritos. Eso es juicio. La Biblia habla que en los postreros tiempos Dios apartaría a los que iban a ser juzgados y dejaría a los que iban a reinar con él. Eso significa juicio. La Biblia dice que Dios apartaba los utensilios para uso santo de los utensilios de uso profano. Eso significa juicio, separar una cosa de la otra. Cuando la Biblia o cuando la palabra de Dios, corrijo, hace juicio sobre nosotros, dice la palabra que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, el término merismo es que separa una cosa de la otra. Penetra hasta las coyunturas y la palabra de Dios permite que tú disciernas qué estás pensando y qué tienes en el corazón. Ese término en el original significa merismo. Merismo es separar, no partir. Nosotros decimos vamos a partir la torta, pero la realidad es que no la partes, es que la separas. A diferencia de partir la piñata, porque partir la piñata la destruyes. Cuando partes la porcelana se destruye, pero cuando separas una torta, cuando separas una pizza, lo que haces es apartar un lado del otro, un slash, como le dicen aquí, una porción. Entonces vamos a partir la torta es porque la separas. Ese término separar es el utilizado, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, discierne, parte, separa. Eso lo tradujeron juicio. De manera que tenemos que estar conscientes que Dios, cuando habla de un juicio, habla de una separación. Es necesario, me decía Dios cuando me daba la palabra, que apartemos cosas de nuestras vidas. Cuando viene juicio sobre una persona es porque Dios quiere separarla de algo que está haciendo que no está bien. Separarlo de alguien que está influyendo sobre él. Óigame, Dios
ha determinado en su absoluta voluntad que este año nosotros nos podamos separar, apartarnos de personas que nos hacen daño, apartarnos de sueños que son contrarios a la voluntad de Dios, apartarnos de ideas que no están fundamentadas en lo que dicen las Sagradas Escrituras, apartarnos de costumbres donde estamos poniendo las costumbres por encima del principio bíblico, pero es mi costumbre. Apartarnos de hábitos, de cosas que nos habituamos a hacer, pero que a los ojos de Dios no son correctas, no están bien. Y apartar moldes de nuestras vidas, viejos modelos que aprendimos. El 31 de diciembre recibimos el mensaje de fin de año desde Corea. Ustedes recibieron aquí un mensaje el 31. Solo Cristo. Los que vinieron el 31 de diciembre pudieron degustar de esa palabra. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Pero el 31 de diciembre, nosotros acá, 1 de enero, o 31 en la mañana, recibimos la palabra desde Corea. El mensaje del pastor Ryu se tituló "Rompe los viejos moldes". Cuando nosotros recibimos el mensaje pudimos ver la corriente, porque no podemos estar hablando la misma, no podemos estar hablando cosas diferentes como iglesia. Yo quiero que usted sepa que actualmente nosotros pertenecemos a una organización, y es la organización del Movimiento de Evangelismo Mundial. Nunca la iglesia se había afiliado a concilios, a federaciones, a organizaciones, a instituciones. Pero en cuanto a la visión, estamos claros que Dios nos llamó a ser reparador de portillos y de ruinas. ¿Para qué? Para lograr la evangelización mundial. Pertenecemos a ese movimiento. Creemos en que Dios está con nosotros todos los días y que eso es evangelio. Y creemos que las evidencias de que Dios está con nosotros todos los días las compartimos con otros para evangelizarlos. Ese es el movimiento de evangelismo. Yo le pregunté a Dios, tú me hablas de un juicio a la iglesia. Y Dios me dijo, sí, yo en el año 2019 voy a hacer que muchos se separen de cosas que no les convienen. Voy a hacer que se separen de ideas. Esta mañana me decía un hermano temprano hoy que está extrañado, asombrado de ver cómo de cada 20 personas, 18 creen en astrología, metafísica. El movimiento de Nueva Era se ha metido de una manera impresionante. El viernes, en una reunión con pastores de nuestra iglesia, uno de los pastores nos hablaba de un mensaje de un judío mesiánico. Hoy en día se habla de los Illuminatis, de los descendientes de reptiles, de astrología. Ya la China anuncia su cohete base para la luna. Andan como locos, todavía no han arreglado los de aquí,
Todavía no han resuelto los problemas aquí, quieren irse para otros planetas a averiguar si hay vida. Dirán los de allá, sape. Sape gato, mi aragato, dirán. Entonces, señores, la expresión ideología en su significado literal es estudiar las ideas. De la ideología vino la filosofía. La filosofía es el estudio de los pensamientos, del porqué de las cosas. Y una de las grandes bendiciones que nosotros debemos heredar del pueblo hebreo es que el pueblo hebreo no cuestiona la palabra de Dios, la obedece. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Los hebreos dicen, amén. Los griegos dicen, ¿y por qué Dios dijo, hágase la luz? ¿Pero cómo lo dijo? ¿Qué palabras pronunció? ¿Lo dijo en voz alta o en voz baja? ¿Con qué idioma lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Lo dijo a través de un tubo, de un micrófono que usó para decirlo? Y empiezan a buscarle la vuelta. ¿Aló? ¿Y por qué solo Cristo? ¿Y por qué? ¿Y por qué solo Evangelio? No, ya va un momentico. ¿Y por qué el mensaje del púlpito trae respuestas? Ya va, ¿cómo es eso? ¿Y por qué Corea y no Japón? Ideas. Dios quiere este año separarte ideas locas que se te han metido en la cabeza. Como la idea de abandonar tu hogar. Como la idea de abandonar tu familia. Óigame, los creyentes no pueden fundamentarse en ideologías. No pueden fundamentarse en pensamientos, en normas y en costumbres. Eso hace daño y se lo voy a probar en la primera parte del mensaje. Estoy en la introducción. El primer ejemplo, Israel. Israel se metió en la cabeza, y esto te lo voy a enseñar no solamente para que tengas la información, sino para que no caigas en el mismo error que cayeron ellos. Es una advertencia de Dios para nosotros. Por eso la Biblia dice que todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza fue escrito. Israel cayó en el gravísimo error de pensar que Dios era solo para ellos. Grave. Trajo consecuencias graves que todavía padecemos. Trajo desastres grandes que todavía padecemos. Si Dios es Dios en el cielo y en la tierra, entonces Dios no es Dios de un solo pueblo. ¿Aló? Porque por un lado decimos, Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Dios no es solamente Dios de Israel. Eso es un molde. Eso es una idea. Y la iglesia evangélica ha heredado ese error en la tierra, de pensar que Dios es solamente Dios de ellos. Y los israelitas, el pueblo de Israel pensó que el Mesías venía solamente para libertarlos a ellos. Cuando veían a Jesús sentado con publicanos, con prostitutas, con pecadores, que decían, si este realmente fuera el Mesías, si este realmente fuera el Hijo de Dios, supiera quién le está hablando, supiera que estos son pecadores. Entonces Jesús, en el contexto de lo que ellos cavilaban de sus pensamientos, Jesús le decía, oye, pero el médico vino a buscar al enfermo. Entonces nos agarramos eso
lo interpretamos literalmente y dice, no, el Señor solamente vino a buscar, fue a los pecadores. El Señor vino a buscarlos a todos. La Biblia no dice, de tal manera amó Dios a Israel que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda. Y todavía estamos viendo en este tiempo, no hemos entendido que Dios es Dios para todos, que nos hemos querido culturizar. ¿Cuál es el problema de esto? Que queremos y creemos y pensamos que para acercarnos más a Dios, yo debo culturizarme. Entonces me debo dejar crecer la chiva, empiezo a circuncidarme el prepucio, empiezo a guardar el sábado, empiezo a cumplir los mandamientos, porque esa idea me ha hecho creer que así me acerco más a Dios. Porque ahora soy de la cultura de Dios. Dios no tiene cultura. Dios es Dios en el cielo, en la tierra, Él es soberano. No lo vengas a meter en un idioma, en una cultura, en una sola letra. Él es antes del alfa, Él es después del omega, Él es Dios. La iglesia tiene que sacar esa idea. No cometamos el mismo error que cometió el pueblo de Israel, de ver a Dios solo para ellos. Dios es para todos. Ellos lo que necesitan es conocer esa verdad. El mensaje lo tengo yo. Segundo problema de la nación de Israel. Pusieron por encima de la palabra las costumbres y las tradiciones. Poner por encima de la palabra, de la autoridad de la palabra, del fundamento de la palabra, la tradición y la costumbre. Jesús les dijo, oye, pero ustedes invalidan el mandamiento, la palabra, por la costumbre de vuestros ancianos. Moisés nos permitió, nos mandó dar carta de repudio. Oiga, un momentico. Moisés no los mandó, Moisés se los permitió, pero al principio no fue así, varón y hembra los creó. Aló. Y va a llegar un momento que tú vas a tener tradiciones. Y vas a hacer de la tradición tu vida, tu religión. No pongas por encima de la palabra ninguna tradición. Si Dios dice que no adoremos imágenes, no adoremos imágenes. Si Dios dice que no veneremos muertos, no veneremos muertos. El Día de los Muertos es para el que está en el mundo, no para nosotros. De paso, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces hay cosas de las que Dios te quiere separar, de las que Dios quiere hacer juicio, para que tú vayas dejando eso. No puedes poner una costumbre y una tradición por encima. Dios dice en su palabra que hay dos cosas por las que son imposibles que Dios mienta: por la fe y por la promesa. Y dice la Biblia, no hallando Dios a alguien más grande por quien jurar, ¿qué hizo? Dígalo, juró por sí mismo. Porque no hay nadie más grande por quien jurar, sino por sí mismo. Aunque usted, para quedar bien, aunque hoy muchos para quedar bien juran por cualquier cosa, juran por imágenes, juran por el negro Felipe, yo juro por Guaycaipuro, juran por los espíritus de los libertadores, juro por la negra Matea, juro por Francisca Duarte, que es la misma.
Eso son tradiciones. Eso son costumbres. De paso, la Biblia dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Pero ante una situación donde amerite un juramento, Dios nos dio ejemplo. Y Dios, en su palabra, no hay uno más grande por quien jurar. Entonces juró por sí mismo. Por eso recuerdo hace muchos años a un primo que se acostó en una hamaca en Boca de Uchire, y cuando se acostó dijo: me acuesto con los santos, me acuesto con José Gregorio, me acuesto con la Virgen, me acuesto con el negro, me acuesto con la corte india, y estaba rezando y se le cayó la hamaca y todos escuchamos ¡pum! Cuando la hamaca se reventó y él pegó un grito, estaba medio tomado y dijo: se me cayó la hamaca. Y le gritó uno por allá: y no se te va a caer con todo ese gentío que montaste. Tercer error de la nación de Israel. Dios les dio el evangelio para que lo compartieran. Pero ellos prefirieron compartir los días, los ritos, las costumbres y las ideas del evangelio, no el evangelio. No caigamos nosotros en ese error. Si vamos a predicar el fondo del evangelio, y el fondo del evangelio es Cristo. No caigamos en ese error. Se lo digo con todo ejemplo. He aquí una persona que solo predicaba teología, solo predicaba fundamento, solo predicaba iluminación de la revelación. Muy pocas veces un mensaje de Cristo. Hice estudios de la venida del Señor. Casi que suelto la fecha, la hora, por dónde entras, si por el este o por el oeste. No caigamos en el error de que Dios nos dio el evangelio para predicarlo como se lo dio a la nación de Israel, y la nación de Israel lo comenzó fue a predicar los días. Entonces comenzaron a hablar fue del sábado. Lo que los judíos predicaban era el sábado. Lo que los judíos predicaban era la Pascua. Lo que los judíos predicaban era los ritos. Señores, si ustedes creen que yo estoy equivocado, revise el 100% de las predicaciones, revíselas. Y del 100% de las predicaciones, usted va a ver que 98% de las predicaciones no hablan de evangelio. No hablan de predicarle a otros, no hablan de ganar las almas, no hablan de que Cristo es el profeta, sacerdote y rey. Los mensajes hoy en día son los 7 pasos del éxito, las 5 escaleras de la prosperidad, los 4 métodos para que seas rico en el 2019, cómo salir de la suegra y a su nombre gloria. Eso es lo que la gente está hablando. Tú no ves un mensaje cristocéntrico, no ves un contenido fundamentado en lo que Cristo es, lo que Cristo hizo. Entonces, nosotros no podemos caer en eso. Hacemos tremendos congresos para hablar de las lenguas, de los dones del Espíritu, de la venida del Señor, de los pasos del éxito, cómo sacarse la espinilla del cuello. Eso no salva al mundo. Eso no salva al mundo. Entonces, que la nación de Israel te sirva de ejemplo. Dios no es Dios solo para nosotros. Dios es Dios de nosotros, pero no solo para nosotros. Dios está en mí, pero también quiere estar en ellos. Amén. Segundo, no ponga ninguna costumbre por encima de la palabra. No lo haga. 3.
Si va a predicar el evangelio, predique el fondo. No predique las cosas que decoran. Porque las cosas que decoran no ayudan. Es necesario el fundamento. Este año sacamos un poco de cajas con adornos. Teníamos luces, bolitas, corazoncitos, carritos, trencitos, muñequitos, ositos, todo. Y cuando mi hija vio todo eso, dijo, ¿y el arbolito? Porque ¿qué hace usted con todos esos adornos si no tiene el árbol de la vida? ¿Aló? Para que me entienda todavía. ¿Qué haces tú con todo eso? ¿Será montártelos tú encima? Parecer un vendedor de autopista en la cola. Lleno de todo eso. Necesitamos el árbol. Vamos a predicar el árbol de la vida. Necesitamos a Cristo. Cristo es el que transforma, Cristo es el que cambia, Cristo es el que sana. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario, Cristo es el que está sentado a la diestra del Padre, Cristo fue el que resucitó al tercer día. Todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. Es Cristo. Óigame, Dios me hablaba en diciembre y me decía, todos en camino al cielo deben hablar un mismo lenguaje. Todos. Y le digo esto con respeto, se lo digo con amor, no me vaya a malinterpretar, no es una malcriadez mía. Ya Dios nos habló el viernes en una reunión, pero si usted no está dispuesto a hablar el mismo lenguaje que hablamos aquí, porque usted no lo ha entendido, porque usted prefiere mantenerse en sus ideas y en sus costumbres, hoy yo lo bendigo y lo despido en paz. No me malinterprete. Lo bendigo y lo despido en paz. Porque si no estás dispuesto a hablar el mismo lenguaje que estamos hablando aquí, dentro de unos meses vas a ser un estorbo para la visión. Y no queremos estorbos para la visión. No estamos interesados, no estamos pendientes si esto se llena. Nuestra meta no es llenar esta iglesia. Nuestra meta es evangelizar esta nación para Cristo. Entonces, hermanos, si tú no vas a pertenecer a un discipulado, tú no vas a ser foro de la palabra. Tú solamente vas a llegar y te vas a sentar cuando toque sentarte y te vas a parar cuando toque parar. Si tú vas a pasar todo el año sentado ahí, siéntate, párate y te vas a ir, no te vas a involucrar, con todo respeto, hoy te bendigo, hoy te ministro la cena y hoy te despacho en bendición. Esta no es tu iglesia. Porque no podemos seguir así. Todos y cada uno de nosotros tiene que hablar. Entonces, cuando Dios nos habló eso, los pastores que están aquí, cuando Dios nos habló del éxodo, eso es separación. O sea, el que no esté en la visión, sepáralo porque te va a hacer un problema. Sepáralo. ¿Por qué el marido y la mujer, cuando uno de los dos tiene un amante, tienen problemas? Porque Dios dijo que era hombre y mujer. No dijo que era hombre y dos mujeres. No dijo que era mujer y dos hombres. Che, concho, le tengo problemas en mi matrimonio. Sepárate de la otra persona para que tú veas cómo Dios empieza a obrar en tu matrimonio. ¿Aló? Es así. Dios con la iglesia rompió los viejos moldes. O sea, lo que Dios nos está hablando, yo quiero mostrarles el ejemplo de lo que Dios hizo. Dios con la iglesia rompió los viejos moldes. El templo dejó de ser un edificio y nosotros pasamos a ser el templo de Dios. ¿Ves cómo rompió ese molde? Antes, para ir a buscar a Dios, había que ir a un lugar. Ahora Dios está en nosotros. Ya rompió con ese molde. No es un lugar. Dios no está en un lugar. Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Dios habita en el templo que Él hizo con manos que tomó del barro y sopló aliento de vida. Ese es el primer ejemplo. El segundo, de cómo Dios fue rompiendo los moldes viejos. Dios
dejó de trabajar con un grupo de sacerdotes denominado Sanedrín y ahora trabaja con ministerio, trabaja con cada uno de nosotros de manera individual y particular. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Consolador que los va a guiar a toda verdad. Y Él no hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío y se los hará saber. Oye, qué tremenda bendición. 3. Antes, para que vea cómo Dios rompió los moldes. Antes debíamos consagrar y santificar un lugar para nosotros. Ahora nosotros somos los consagrados y santificados para Dios. Mire qué tremendo. Antes había que buscar un lugar y consagrarlo. Por eso es que a donde llegaban los patriarcas en el Antiguo Testamento, agarraban un montañito, ponían una piedra, santificaban el lugar para Dios. Llegaban a Caucagua, agarraban la curva, ahí había que consagrar un lugar para Dios. Y cada vez que querían consultar a Dios, corra para allá para Caucagua a consultar a Dios. Corra para allá para Betania a consultar. Vaya para allá para la gruta. Vaya para allá para el monte. Suba para allá para el río a consultar a Dios. Vaya para allá para Agua Blanca. Coja para Yaracuy, para la montaña del Sorte para consultar. Entonces había que estar buscando lugares y había que estar santificando los lugares y consagrando los lugares para consultar a Dios. Ahora usted es el santificado, usted es el consagrado, y cuando usted quiere consultar a Dios, lo único que tiene que hacer es entrar en devoción, y ahí donde esté usted consulta a Dios y Dios trata con usted. Mire qué cosa tan tremenda. Cuarto ejemplo, lo santo y lo profano estaba determinado según el uso de las cosas. O sea, algo era declarado santo o profano según el uso que usted le daba. Si usted agarraba el teclado y usted lo llevaba para la iglesia y con el teclado usted adoraba a Dios, el teclado era santo. Pero si usted agarra este teclado para ponerse a hacer remix y rapear en una discoteca para que la gente beba aguardiente y se emborrache, ese teclado es profano. Lo teclado y lo profano se determinaba según el uso. Dios rompió ese molde. Y Dios estableció ahora que lo santo y lo profano está en la conciencia y en el corazón del hombre. Punto. Ya no son los utensilios. Ya. ¿Qué le parece eso? Ahora, la iglesia es la advertencia de Dios. La iglesia no puede caer en el error de no romper moldes, de no desprenderse de los viejos moldes. Porque nosotros tenemos el ejemplo. Así como tuvimos el ejemplo de Israel, ahora Dios nos quiere dar el ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva cayó en el error de no romper moldes. El pastor Héctor me decía en la reunión del viernes que conoció un apóstol en el estado Vargas que hace 7 servicios los domingos. ¿Aló? Aquí pujamos para el segundo. Hay que romper moldes. Definitivamente hay que romper moldes. Óigame, la circuncisión. Les voy a mostrar el ejemplo bíblico. Primera, Hechos capítulo 15, corrijo. Vea esto, Hechos 15. ¿Lo tiene? Leo rapidito. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no son salvos. ¿Aló? Vea eso, léalo usted mismo. Los hermanos que venían de Judea enseñaban, si no, judíos,
le enseñaban a los hermanos, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión no pequeña y contendían con ellos, entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén con algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué cuestión? Bueno, ¿lo circuncidamos o no lo circuncidamos? Entonces, ¿qué hicieron los de Judea? Bueno, suban a Jerusalén, allá está el grupo de los apóstoles, tú eres un recién llegado, Pablo, un abortivo, porque tienes que estar discutiendo. Vayan allá donde los pastores, donde los apóstoles, y discutan eso. ¿Aló? Entonces dice el verso 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Buenísimo. Verso 24. Ellos se empujaron para Jerusalén, se reunieron con los apóstoles. Verso 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Esta fue la respuesta de los apóstoles. Oye, por ahí hemos escuchado que algunos que nosotros nos hemos enviado, los de Judea, los del versículo 1, que están llegando a los hermanos y los están mandando a circuncidar, a guardar la ley y que para salvarse. No, vamos a levantar unos hermanos que vayan con Pablo y con Bernabé para que aclaren las cosas. Verso 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judea y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, oído, palabra iluminada por el Señor, inspirada, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Que se abstengan de los sacrificados a ídolos, que se abstengan de sangre, que se abstengan de lo ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien hacéis, pasadlo bien. Dice el 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación les entregaron la carta. ¿Qué decía la carta? Solamente no coman de los sacrificados a los ídolos, no coman sangre, no coman del ahogado y absténganse de ¿qué? De fornicación. ¿Está metido aquí? Aló, feliz año 2019, domingo 13, 10 y 5 de la mañana. Métase aquí. Tocaron el tema de la circuncisión. Mandaron a circuncidar. Pero algunos querían meter, no, el viejo molde. Capítulo 16, verso 1. Pablo después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Era bastardo, mestizo, para ello. Hijo de judía, pero hijo de griego. O sea, hijo de evangélica con mundano. Decimos en este tiempo. Sí, él es hijo de evangélica con mundano. Y daban buen testimonio de él los hermanos. ¿Quién? De Timoteo. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Oye, buen discípulo, vale. Me lo llevo. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. ¿Aló? ¿Qué te parece? Capítulo 15. Los de Judea, cuando llegaban los hermanos, ustedes tienen que circuncidarse y guardar la ley. Dijo Pablo, no, chico, se paró y peleó. Entonces agarraron y dijeron, suban a Jerusalén, allá están los apóstoles, que ellos decidan. Suben a Jerusalén y hacen el primer concilio. Cuando hacen el primer concilio, los apóstoles dicen, no, aquí no hay que circuncidar a nadie. Oye, pues si vamos a empezar a la gente a guardar la ley, entonces ¿cuándo el evangelio va a crecer? ¿Cuándo nos vamos a ganar a los gentiles para Cristo? No, que no coman de los sacrificados a los ídolos, que no coman del ahogado, que no coman sangre,
y que se aparten de fornicación. Eso es todo, eso es todo. Entonces Pablo se va y cuando consigue a Timoteo, están los judíos ahí. ¿Pablo qué hace? Circuncida a Timoteo. ¿Aló? Si no estás dispuesto a romper moldes, esto no va a servir. Si tú todavía tienes metido el molde de la cabeza de que Dios solamente uses al pastor para hacer el trabajo de la iglesia, hermano, rompe ese molde. Porque cuando tú abras una obra, cuando tú abras un daratbán, cuando tú abres un discipulado, a los efectos de Dios, tú eres el hombre de Dios que Dios tiene ahí, y Dios te puede usar para sanar, para hacer milagros, para bendecir, para lo que sea. Óigame, en los viejos moldes el ministerio pastoral es de la iglesia. En la nueva visión que Dios tiene para nosotros, en el movimiento de RUTC, en el movimiento de evangelismo, el ministerio pastoral está en el campo. Rompe ese molde. El segundo problema, ¿dónde lo tuvieron? En comer. Que si come, que no come, que si come, que no come. Y todavía hay en este tiempo evangélico que usted le pone una morcilla y se tuercen, se endemonian. Yo no como eso. Eso es sangre. Yo no como pollo porque el pollo lo ahogan. Le tuercen el cuello. Eso es ensalada de gallina, sí. A esa gallina le torcieron el cuello, sí, había que ahogarla. Uy, no, yo no como ahogado. Deme la ensalada y yo le saco la gallina, me como la papa y la zanahoria. Dios mío. Y entonces Pablo, Romanos capítulo 14, verso 1. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil, él come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios los ha de recibir. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o ajeno. O sea, el que come, el que cree que hay que comer, que crea que hay que comer. Y el que no crea que hay que comer, que no crea que hay que comer. Óigame el problema de no romper los viejos moldes. Esto se nos metió. Y hoy en las iglesias del Señor, no importa lo que tú creas, lo importante es que estés aquí, que vengas, que te sientes, que traigas tus ofrendas y que traigas tus diezmos. No, señores. No es así. En lo que Dios quiere hacer con esta nación hay que tener una sola línea, hay que hablar una sola cosa, hay que creer una sola cosa, porque si no, no vamos a conquistar, vamos a confundir a la gente. Entonces le predica a uno: tú no puedes ir en falda para la iglesia. No, tú tienes que ponerte un pantalón. Ay, pero yo vengo de una iglesia que me dijeron que no podía usar pantalón sino falda. No, porque es que en la iglesia de nosotros hay 3 aires acondicionados grandotes, y si te pones falda se te van a parar los pelos. No, pero yo me afeito. No, si tú te afeitas, eso es pecado. Oye, cuando la gente sale aquí confundida, el diablo los agarra allá abajo y el diablo dice: venga, con falda, sin falda, con pantalón, sin pantalón, no se preocupe, que aquí todos estamos desnudos, usted no va a necesitar nada de eso. Porque nos pusimos a predicar eso, a predicar falda, a predicar pantalón. Entonces Pablo agarró sabiamente y dijo: bueno, vale, el que come, come, y el que no come, no come. Pero pregunto, ¿Dios es así? No. Dios es así. Porque ese es el espíritu de Cap. ¿Sabías que ese es el espíritu de Cap? Que Cap, de Carlos Andrés Pérez. No estamos mal ni estamos bien, sino todo lo contrario. O sea, no coman, y si coman, el que come, come, el que no come, no come, el que come da gracias a Dios, el que no come también, sea que comamos, no comamos. Bueno, y todavía en este tiempo, el mundo se está perdiendo y los evangélicos están discutiendo si comen o no comen, si celebran o no celebran, si ponen arbolito o no ponen arbolito, si celebran la Navidad o no celebran la Navidad, si ponen el árbol o no ponen el árbol, si toman ponche crema o no toman ponche crema, si se rascan o no se rascan. Hermano, si le pica, rásquese, porque si no se le va a echar la picada. Terrible. El tercer problema, el sábado.
El sábado. Y ese movimiento ha cogido fuerza el año pasado y este año va a coger más fuerza. Que hay que guardar el sábado. Colosenses capítulo 2, versículo 16, para que usted lo tenga claro que dice la Biblia. Guíese por lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice: nadie te juzgue en comida, en bebida, día, fiesta, luna nueva, ¿o qué? O día de reposo. Y si usted tiene la versión lenguaje sencillo, dice o sábado. Y el último, la Pascua. Bueno, ¿celebramos o no celebramos la Pascua? Primera de Corintios 5, 7. Primera de Corintios 5, verso 7. ¿Qué dice? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada. Ya fue sacrificada. Entonces yo no tengo que estar celebrando Pascua. Pero todavía hay iglesia evangélica en el país que celebran la Pascua. Porque no rompimos con los viejos moldes. Porque heredamos el problema de no hablar una misma cosa. Entonces hay gente que se le acerca a uno y le pregunta: pastor, ¿qué son los metodistas? Y los bautistas. Y los presbiterianos. Y los ortodoxos. Y los carismáticos. Y los pentecostales. Y los libres. Y los bautistas. Entonces, por sabiduría, la respuesta de uno es: tranquilo, eso es como la medicina, que nosotros abarcamos todas las áreas. Por eso es que hay odontólogos, oftalmólogos, otorrinos, obstetras, pediatras, cardiólogos, internistas, porque abarcan la medicina. La medicina es muy grande. Así somos los cristianos, los evangélicos. Eso es una respuesta sabia. Pero en el fondo, los que tenemos conciencia de esto sabemos que esto es una irresponsabilidad del liderazgo anterior que no quiso enseñarle a su pueblo a hablar una misma cosa, sino empezaron a poner carga. Hermano, aquí para tomarse la cena hay que bautizarse, hay que estar casado. Entonces la gente decía: no, imagínese usted, ¿cuándo yo me voy a tomar la cena entonces? Nunca me la voy a tomar. Tengamos cuidado, señores, porque Dios este año va a separar eso. Dios nos va a poner este año a que todos hablemos una misma cosa. Punto. Voy rápidamente, termino. Los 10 moldes que Dios quiere que dejemos este año. Como iglesia, Dios y usted sabrá los personales que usted tiene que dejar. Pero tengo 10 minutos para terminar. Los 10 moldes que nos están haciendo mucho daño como iglesia. Y usted sabe cuál es el peligro de esto, que estos moldes, si no los rompemos, se van a seguir manifestando los desastres de nuestra nación. El primer molde camino al cielo que tú debes romper este año: deja de pensar que el evangelismo es de un grupo o de un departamento. Es un molde que tienes que romper. El evangelismo es de toda la iglesia. Todos debemos involucrarnos en el evangelismo. Todos tienen que evangelizar aquí. Todos tienen que evangelizar. No estoy diciendo que todos los que tú evangelices te los traigas para la iglesia. No. Ya Dios trató conmigo eso. Yo no tengo espíritu de Cash Luna, gracias al Señor. Es una iglesia de 10,000, de 20,000, de 50,000. No, yo quiero es Venezuela para Cristo. Punto. Yo con eso estoy bien. Pero todos aquí tienen que evangelizar. Esto no es del pastor Héctor. Esto no es de un departamento. Esto no es nada más de un grupo. Aquí todos tienen que evangelizar. Rompe ese molde. Ay, hermano, que yo quiero que vayan a mi casa. Yo quiero que manden un líder para que el líder disipule a mi familia. No, hermano, venga usted al discipulado, disipúlese y usted mismo se gana su familia. Ese es el molde. Rompa el otro. Óigame, lo otro. Todas las respuestas que nosotros estamos necesitando están en el campo. Aprendas eso. Todas las respuestas que usted necesita para su vida están en el campo. ¿Usted necesita una medicina? Sí, yo le aseguro que cuando Dios ponga una persona al lado
y usted le evangelice, esa persona tiene la medicina que usted necesita. Ay, yo necesito renovar el pasaporte. Cuando usted esté en el campo trabajando, usted va a conocer a la persona que lo va a ayudar a renovar el pasaporte. Ay, yo necesito ir al banco a sacar unos papeles, porque yo me acuerdo que cuando era el INAVI, yo compré mi apartamento en el bloque, yo necesito el título del INAVI. Ay, pero ya no, el INAVI no es INAVI, no es CONAVI, no es... Ahora, la persona que tiene esa respuesta está en el campo. Todo está en el campo. Los discípulos están en el campo. Las finanzas están en el campo. Los misioneros están en el campo. Los empresarios están en el campo. Las misiones están en el campo. El avivamiento está en el campo. Es más, el marido por el que tú estás orando está en el campo. Deja de estar orando para que la mujer del hermano que te gusta se muera. Digan las casadas, amén. Ah, pues. Es que usted no me cree. Ay, yo conozco evangélicas que están orando para que algunos maridos nos quedemos viudos. Tu marido y tu mujer están en el campo. Todas las respuestas están en el campo. Rompe el molde de que no, que tú vas a quedarte en tu casa, tú no vas a evangelizar, tú no vas a hacer nada. Señor, mándame el carro. Sí, para que seas más vago todavía, para que seas más flojo. Señor, mándame los dólares. Señor, mándame la doncella que tú tienes preparada para mí. Las respuestas están en el campo. Amén. 3. El campo está por encima de la iglesia. ¿Cómo es eso? No estoy hablando del culto. Dar el culto a Dios es una prioridad para nosotros. Lo que Dios te está diciendo es que dejes de ver la iglesia como un lugar, como una sede. No veas este local, no lo veas como la iglesia. Ese es el lugar donde nosotros reunimos. La iglesia somos nosotros. Y cuando tú estás en tu casa dando un daratbán y dando un discipulado y tú tengas 4 o 5 personas, ahí está camino al cielo, ahí está la iglesia del Señor, ahí está el cuerpo de Cristo, ahí está habitando el Espíritu Santo. Rompe ese molde. Rompe el molde, que es aquí donde vas a recibir sanidad, que es aquí donde te van a orar. Rompe eso. Rompe con eso, porque si tú no rompes con eso, cuando tú termines un daratbán y una persona del daratbán te diga, ay hermano, yo esta semana me he estado sintiendo muy mal, para que ore por mí, tú le vas a decir, el domingo le espero en la iglesia para que los ancianos oren. Rompe ese molde, ahí mismo ora y ahí mismo vas a ver el milagro del Señor. En el nombre de Jesús. Óigame, rompe el molde. 4. Rompe el molde de la bendición del servicio oficial de la iglesia. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Tú tienes que empezar a ver que todas las reuniones y todas las actividades de Camino al Cielo son oficiales. Todas. El discipulado es una bendición. El miércoles se puede derramar el Espíritu igualito y Dios nos puede hablar igualito. El martes en el instituto, cuando yo vaya para el instituto, ahí se puede aparecer el Señor y ahí podemos ver la gloria de Dios. Ahí puede caer escarcha, aceite. Si tú eres de esos todavía místicos que necesitan escarcha, que se te paren los pelos. Ay, hermano, mire cómo se me paran los pelos. A usted no se le paran los pelos, entonces no se depile, afeítese al revés. Y usted va a ver que cuando le salgan todos los pelos le van a salir parados. Pero si nosotros seguimos en esa estructura, en ese viejo molde, no, que es el domingo que el Señor hace las cosas, que es en el primer servicio, es en el domingo. No, hermano, Dios va a romper ese molde aquí, y aquí van a empezar a suceder cosas grandes en los matutinos, cuando la gente venga a orar en la mañana, los jueves en la oración, los miércoles en el discipulado. En un ensayo tú puedes ver la gloria de Dios. Tienes que romper el molde, que el domingo es el día del Señor. Eso es una malicia del diablo. El día del Señor es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, toda la semana, todo el mes, todo el año, todo el quinquenio, el decenio, el siglo, el milenio es de Dios. Metiendo a Dios un día
O sea, no hay otro día. Cada discípulo puede tener respuesta de Dios. Cada discípulo. Cada hombre que está sirviéndole a Dios en el campo, Dios lo puede usar para manifestar un milagro. Hay que romper con ese molde. Quinto, rompe el molde que el evangelio es para pobres, para necesitados, para matrimonios con problemas. Ay, hermano, hay unos, Pastor Héctor, en mi casa hay unos vecinos, ellos están casados, ellos tienen problemas. A ver si un día vamos para allá y los discipulamos. Hermano, y el matrimonio que vive abajo, ay no, pastor, esos viven felices, ya tienen 14 muchachos, se lo pasan montado uno encima del otro. A ese no necesita evangelio. Ese no necesita evangelio. Entonces nos hemos acostumbrado es a predicarle al pobre, nos hemos acostumbrado a predicarle al enfermo, nos hemos acostumbrado a predicarle al necesitado. Todo el tiempo, pastor, mire, me lo conseguí en la calle, no tiene que comer y lo traje para la iglesia. Oye, yo quiero verte un día entrando con gorrín aquí, hermano. Que un día entres con Andrade aquí, que está forrado en billetes. Ay, pastor, ¿te sabes que Andrade salió de la cárcel? Mire, me lo traje para acá para la iglesia. O sea, entiéndeme el mensaje. Deja de estar pensando que el evangelio es nada más para enfermos, para pobres, para necesitados. El evangelio es para todo el mundo, para ricos y para pobres, para estudiantes y para universitarios, para empresarios como para comerciantes, para burgueses, para opulentes. También es el evangelio. Si no rompes con ese molde, entonces no le vas a predicar a todo el mundo. Vas a predicarles al que está llorando. Sexto. Me quedan 4, ya voy a terminar. Rompamos los moldes de ser dependientes y convertámonos en personas suficientes. Repito, rompe el molde de ser dependiente. Son personas, oído, que se acostumbraron a que los ayuden, a que les den todo, a que les ofrenden, a que les den todo, a que les paguen todo, a que les regalen todo. Ustedes no son bastardos ni mendigos, ustedes son hijos de Dios. Quítese ese molde, hermano. Hay un concierto, sí, hermano, hay un concierto en el Nuevo Circo. Oye, ¿verdad? ¿Quién viene? Viene Marcos. Y es gratis, gloria a Dios, no me lo pierdo. Hermano, y vale 50,000 bolos la entrada. El Señor reprenda al diablo. Tienes ese molde de ser dependiente. Y lo más triste es que te haces dependiente de que otro ore por ti. A mí me llamó una persona esta semana y me dijo, ay, le pido la oración por un familiar que tengo enfermo, porque yo sé que cuando ustedes oren, Dios va a responder. No, mi hija, se equivocó. Dios dice que todo aquel que en Él cree y todo aquel que le busca, Él es galardonador de los que le buscan. Deje de estar pensando que si otro ora, es que Dios le va a responder a usted. No sea dependiente, sea suficiente. Usted es un hijo y usted es una hija de Dios. Séptimo, rompa con el pensamiento de que esto no es para usted. ¿Cómo es eso, pastor? Aquí hay gente que cuando oye que Dios levantó esta iglesia para evangelizar Venezuela, no lo creen. No lo creen. No dice, hermano, Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de evangelizar Venezuela. Amén. Y algunos dicen amén y otros, no, Venezuela no. ¿Sabes lo grande que es Venezuela? Sí, yo lo sé. Dios me dijo a mí cuando yo preparaba este bosquejo, si yo no hubiese querido que tú evangelizaras Venezuela, yo te doy una radio comunitaria que se oiga ahí en Plaza Sucre, en el 23 de enero. Pero yo te di a ti una estación de radio que se oye en toda Venezuela. Entiende eso, cabezón. Yo no te llamé a ti para que evangelizaras Katia el 23 de enero en la parroquia Sucre. Yo te llamé a ti para que tú evangelices toda esta nación. No sé si tú lo vas a ver, no sé si lo va a ver Oliver, no sé si lo va a ver Samuel, pero yo en eso trabajo, punto.
Entonces créete que esto es para ti. Deja de estar pensando que otro es el que tiene que orar para que Dios lo use. Dios te puede usar a ti. Rompe con ese molde. Mire, Dios usa a quien Dios quiere, porque al profeta le tuvo que hablar una mula. No fue el profeta hablándole a la mula, mula, te profetizo. Agarra mula, serás yegua. No fue al revés, la mula le habló al profeta. Entonces rompe con el molde, que esto no es para ti. Amén. Amén. Octavo, si Dios te llamó, es porque hay algo que solamente tú puedes hacer. Yo no puedo ir a la Guardia Nacional. No puedo. Pues yo llego a la Guardia Nacional, no me van a dejar entrar. Yo no conozco las costumbres de la Guardia Nacional. Pero el pastor Héctor sí. Él sí las conoce. Entonces Dios lo llamó a él a eso. Rompe con el molde de que, bueno, si no lo hago yo, lo hará otro. Yo sé que ahorita estoy medio descarriado y yo no me he ganado a mi familia para Cristo, pero no importa, si yo me muero y me voy, algún día Dios mandará, porque mi familia está bajo la promesa, porque yo sé que mi familia, mire, sáquese eso de la cabeza. Si usted está ahí y usted se convirtió al Señor, es porque Dios quiere usarlo a usted para ganarse a su familia, para ganarse a su sector, para ganarse a sus vecinos, para ganarse a sus estudiantes. Rompa ese molde. Rompe ese molde de que Dios va a usar a otro. A otro. No, Dios me quiere usar a mí, por eso me llamó, para eso me salvó. Aló. Noveno. Rompa con el molde de que el avivamiento se dará en una montaña orando. Que el avivamiento se va a dar en un congreso de pastores cuando estén en ayuno. No, pastor, no. El avivamiento se va a dar en el campo. Cuando todos y cada uno de nosotros estemos en el campo trabajando y evangelizando, ahí se va a dar un avivamiento terrible en el nombre del Señor. Décimo, último. Su pasado, sus problemas pasados y sus deseos futuros, usted debe actualizarlos a lo que usted está haciendo hoy, a lo que usted es hoy. Usted tiene que verlos con la lupa del hoy. ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde me tiene Dios hoy? ¿Qué estoy aprendiendo hoy? Si tú el futuro no lo ves con lo de hoy, tú vas enfilado al fracaso. ¿Por qué? Porque tú estás viendo tu futuro es bajo las condiciones. Qué triste es cuando tú oyes a una persona, yo me voy de Venezuela. ¿Por qué? Yo hablo 7 idiomas. Yo soy cirujano plástico y en Venezuela no hay prótesis. Me tengo que ir para otro país. Tu futuro no lo determina tus cualidades. Tu futuro no lo determinan tus capacidades. Tu futuro no lo determinan tus talentos. Tu futuro lo determina es que si tú tienes o no tienes evangelio. Si tú tienes evangelio, tú tendrás éxito. Si no tienes evangelio, tú tendrás fracasos. Tan sencillo como eso. Hermano, ¿y usted por qué se baja? Porque yo tengo una persona que predicarle, yo voy. Porque yo tengo un llamado de Dios, porque yo tengo que comenzar el movimiento de evangelismo en tal sitio. Qué diferente es. Concluyo. Año 2019, necesitamos. Ya sabemos con qué tenemos que romper, ahora con qué necesitamos. Año 2019, necesitamos ministrarnos liberación. Este año necesitamos ministrarnos liberación, oído, pero no liberación de demonios. No, pastor, no. Necesitamos ministrarnos liberación de costumbres, de viejos moldes, de apatía espiritual, de viejas ideas. Necesitamos ministrarnos liberación de mengua, de flojera espiritual. Es necesario levantar clamor y altar constante de oración en nuestra congregación. Porque la responsabilidad que tenemos es muy grande.
¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos sanar heridas. No podemos ministrarnos los Daratvan con las mismas heridas que tenemos. Porque lo que le vamos a enseñar a las otras personas es heridas. Porque cuando tú te sientas en un Daratvan y empiezas, les ruego la oración porque me separé de mi esposo. La que está por separarse, ve a la líder lo que le está diciendo. Hermana, ¿se separó? Sí, me separé, Dios sabe todo. Pero quien no se va a separar de ese endemoniado, que no lo soporto, Dios sabía. Miren, ustedes no saben la lucha espiritual que yo tuve para llegar aquí, ¿oyeron? Yo estaba que no venía. El diablo me decía, ¿y tú qué vas a dar en ese Daratvan? Pero yo me paré y vencí al diablo y aquí estoy, hermano, divorciada. Y aquí estoy, el diablo otra vez que me venció. Sane su corazón, porque si usted no sana su corazón, usted lo que va a ministrar es heridas. Lo que va a ministrar es dolor. Ya. Dígale al Señor, ya Señor, rompo con toda herida del pasado este año y camino con un corazón nuevo. Libérese de las viejas tradiciones, de las costumbres. Libérese de las ideas, de los moldes. Una persona jamás podrá ver cambios en su vida si la persona viene a la iglesia por venir. Va por ir. Gente que viene a la iglesia y no traen una disposición de corazón. No traen una actitud expectante. El venir a la iglesia se convirtió en otra costumbre más. Gente que el domingo pasado no hizo mercado porque como no había culto. Porque cuando bajan al culto aprovechan de hacer mercado. Vienen a la iglesia es por costumbre. Rompa eso este año. Venga todos los días a la iglesia, sea discipulado, sea oración, sea el matutino. Venga siempre con una actitud expectante. Dios puede tener para nosotros cosas nuevas todos los días. Amén. Amén. Personas que solo vienen y se sientan. Y cuando termina todo, se levantan. ¿Los estoy criticando? No. Esas personas necesitamos evangelizarlas. Pero pastor, si están aquí en la iglesia, pero no se han involucrado. Dios me dijo, una persona cuando tiene evangelio se involucra. Porque el evangelio produce en ellos la necesidad de servir. Una persona con evangelio no se puede estar tranquila, no se puede estar sentada. Se involucra, dice, hermano, yo quiero trabajar, yo quiero servir. Yo entiendo el proceso. Hay gente que llega aquí de otras etapas que le dicen a uno, pastor, yo quiero escuchar, quiero recibir, quiero tomar su consejo hoy, déjeme ver, pues si no voy a hablar la misma palabra, prefiero irme. Amén, así es, siéntese. Pero no me diga que ya tiene 5 años aquí sentado y todavía está esperando a ver que Dios le confirme. Porque o se involucra o le compramos una silla antiescaras. Espero que me hayan entendido. Llévese 2 versículos que se escriben diferente pero que significan lo mismo. Lléveselos para su casa. Marcos 9:23. Escriba Marcos 9:23 en sus apuntes. Dice, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo.
Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera.